Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía ganas de contar este capítulo porque es una de esas historias que alguna vez tú y yo hemos hablado y hemos hablado en otras ocasiones también de que, por ejemplo, en la Plaza de la Merced o en el Paseo de los Curas se producían botellones y lo hemos comentado en esas historias sobre precisamente la Plaza de la Merced y el Paseo de los Curas. Pero vamos a hablar sobre, vamos a llamarlo esos botellones o esos borrachos de Málaga, pero en una época bastante más pasada que Los esos botellones últimos del siglo años. XIX, Curro, que traían a las Exactamente, los autoridades por botellones. la calle de la amargura. Eso es, eso es. Vamos a hablar de esos botellones de siglo XIX que igualmente ponían a Málaga en una situación muy complicada y sobre todo a la reina Isabel II. Sí, Curro, hoy vamos a hablar de esos desmanes, efectivamente, que se Ujú. producían en la ciudad por la ingesta excesiva de alcohol, bueno, y que habían convertido ese problema de los borrachos en la ciudad en un problema de orden público para las autoridades de la época aquí en Málaga, y además habían situado la ciudad como una de las más inseguras y escandalosas del reino. Entonces, bueno, pues las autoridades se emplearon a fondo, se pusieron manos a la obra y aplicaron una serie de castigos ejemplares de los que vamos a hablar hoy, efectivamente. La reina, como decimos, tuvo que tomar medidas y eso es lo que vamos a contarte en este capítulo, que vamos a narrarte y a contarte la historia de cómo la reina Isabel II castigaba a los borrachos de Málaga. Solo por poner un poco de contexto, Ana, hablamos del siglo XIX, cuando Isabel II reinó en España y lo hizo entre los años 1833 y 1868. Y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, fue una época muy convulsa en la que tocó lidiar con conflictos y desde su llegada prácticamente al cargo, donde llegó con menos de 18 años, era todavía menor de edad y llegó por la muerte de su padre Fernando VII, no dejó de encontrar problemas. Así es, fue un reinado realmente convulso. Lo hemos puesto por seguir dando contexto en todo el tema de la historia. Por ejemplo, antes mencionaba el tema de la Plaza de la Merced. Bueno, pues hasta que no comenzó oficialmente el reinado de Isabel II, no se pudo enterrar a Torrijos y su hombre, por ejemplo, en la Plaza de la Merced, ¿no? Hay que recordar que ellos fueron ajusticiados por el padre de Isabel II, por Fernando VII, absolutista, que bueno, que sofocó esa rebelión liberal ajusticiando al general Torrijos y a sus hombres en las playas de San Andrés, 49 en total, y que cuando fueron ajusticiados fueron trasladados al cementerio de San Miguel porque bueno, todavía no se permitió el homenaje en la Plaza de la Merced. Entonces, bueno, eso ocurrió ya el ajusticiamiento fue en el año 1831, el traslado de los restos de todos los represaliados fue creo recordar, en el año 1842. Y bueno, eso da un poco la medida, pone el contexto, al menos en Málaga, de la convulsión del reinado de Isabel II, que además de esos problemas mayores, pues tenía el fastidio de tener que estar todo el día en su corte recibiendo quejas de las autoridades municipales por los alborotos que había en Málaga, ¿no? Y ya te digo que era un problema de orden público el tema de los borrachos, al punto de que las personas decentes, como se decía en la época, pues dejaban de salir a la calle en el momento que caía la noche y se adivinaba que ya iba a empezar a haber movidas, si se me permite la expresión, ¿no? Porque aparte de los ruidos y los desórdenes, bueno, pues con cualquier pequeño gesto, con cualquier pequeña palabra, pues se montaban unos altercados no solo de peleas, pues sino también con navajazos, con trabucos, y lo hemos comentado muchas veces en estos podcasts, Curro, que en una época la gente no se andaba con chiquitas, o espadas, trabucos, pistolones, y pues imagínate lo que eran todas las noches en el centro de Málaga en concreto, ¿no? Que era donde se desarrollaba la vida de la ciudad. Decías tú hace un segundo lo de personas decentes, y hay que ponerlo entrecomillado porque es resultado de una crónica, ¿no? De cómo se hablaba de la gente que tenía esos problemas cuando se podía encontrar con todas esas personas que estaban ebrias por las calles de Málaga y que es quizá difícilmente imaginable porque vamos hablando de lo que tú dices, que eran personas que iban con armas de fuego, con arma blanca Claro, y y que al, no al sabían más lo que podías esperar. mínimo, al más mínimo estímulo para mal, pues no tenía ningún reparo en sacar la arma. Entonces tú decías las crónicas, que la cuenta muy Ujú. bien, por ejemplo, Diego Ceano en una crónica, en un escrito
publicado en el Avisador malagueño, dice literalmente: los beodos se adueñaban de las calles sin contemplación alguna y por menos de un misto, como se suele decir, le hacían a uno ojales en el traje epitelial, es decir, en el cuerpo, con las puntiagudas navajas traperas. Una manera un poco engolada y un Sí, tanto sí. cursi de decir que a la mínima te rajaban. Sí, sí, me ha llamado también la atención que habla de la policía como los golillas, si Los no me golillas, equivoco, sí, se ¿verdad? llamaban así. Se No, llamaban no así, tenía ni idea, eso efectivamente. no, Y estaban no lo sabía. absolutamente desesperados. Ellos, bueno, pues le transmitían ese problema a sus superiores, reportaban, como se dice, y bueno, y posteriormente pues esas quejas llegaban a Isabel II, que decidió tomar cartas definitivas en el asunto. Esa información, como tú dices, llega a oídos de la reina Isabel II. Ella tiene que tomar una decisión. ¿Y qué es lo que hace exactamente? ¿Cuál es su primera idea para solucionar ese problema? Pues mira, ella da órdenes explícitas a las autoridades y una de sus primeras medidas es nombrar en el año 43, en el año 1843, a Melchor Ordóñez y Viana Cárdenas, que era abogado y ministro nacido en la ciudad, que tuvo muchísimos cargos de relevancia en la corte. Bueno, pues lo manda a Málaga, la ciudad natal, para que sea gobernador de la ciudad. Y en uno de sus cometidos, bueno, en Málaga había muchísimos problemas, pero uno de sus cometidos efectivamente fue el tema de terminar con el problema de los borrachos en la ciudad. ¿Qué hace Melchor Ordóñez y Viana Cárdenas? Que, por cierto, tengo la duda si tiene algún parentesco con, probablemente, mira, me estás haciendo así, me Sí, estás sí, sintiendo te lo desde iba el a otro decir lado, porque con suponía. Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que fue el Exactamente. arquitecto de Calle Lario, que lógicamente Calle Lario, estamos hablando de mitad del siglo XIX, del año 1843. Bueno, Calle Lario casi no era ni un proyecto, ¿no? Porque la calle se inaugura en el año 1891. Pero bueno, me queda la duda, ¿no? De si tiene algún parentesco familiar, que supongo que sí, porque es un apellido bastante peculiar, ¿no? El Sí, sí, hecho es sí. que el bueno de Melchor, pues empieza su gobernanza en Málaga, metiéndole manos, y nunca mejor dicho, a todo el problema de los borrachos. Una de sus primeras pruebas, porque en este tipo de cosas ya sabes que funciona lo de prueba-error, ¿no? Así ha sido en Málaga en los últimos años con el Ujú. problema del botellón. Hay medidas que funcionan mejor y se mantienen, y otras que funcionan peor y inmediatamente se descartan, ¿no? Bueno, pues así ocurrió también a mediados del siglo XIX. Él viene a la ciudad y una de las primeras medidas que pone en marcha es castigar a los borrachos a pasar una noche a la sombra. A la sombra es encarcelados. Ujú. Ya hemos dicho también, Curro, muchas veces en este podcast, que la cárcel de Málaga estuvo durante bastantes siglos, durante casi 4 siglos, desde la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad, en la Plaza de la Constitución, que en aquella época recibía el nombre de la Plaza de las Cuatro Calles. En el momento concreto que Melchor Ordóñez pone en funcionamiento esta medida, la cárcel de la ciudad se acababa de mudar al barrio de San Rafael, porque ya lo hemos contado, era absolutamente insostenible el mantenimiento de los presos por las condiciones higiénicas y de seguridad en la Plaza de la Constitución. Pero sí que es verdad que la Plaza de la Constitución, o la Plaza de las Cuatro Calles, que era como se llamaba en la época, pues seguía siendo el escenario de referencia de la vida social, económica e incluso legal de la ciudad, a pesar de que la cárcel ya no estuviera allí, ¿no? Entonces, bueno, pues los borrachos son conducidos a la nueva cárcel, a San Rafael. Pero ¿qué ocurre? Que aquello pues no tenía muchísimo efecto, porque los borrachos efectivamente pasaban una noche en la sombra, pero al día siguiente, en el momento que se les ponía en libertad, pues volvía a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa estrategia se descarta y se ponen en marcha pues otras también imaginativas, que yo creo que también tendrían que tener quizás incluso más éxito, que Claro, a fue mí que esa precisamente Melchor. me parece muy inteligente porque, claro, Claro, el pues título que vas a Melchor, contar, ¿qué él hizo? dice. Ujú. Pues obliga a las tabernas de todo ese entramado, del que hemos hablado también muchas veces, de todo ese entramado del centro, pues que era un conjunto abigarrado de tabernas, garitos y tal, pues a dar vino gratis a partir de las 10 de la noche. Y tú Claro. dirás, Dios mío, qué locura, ¿no? Bueno, pues era la manera de que esos garitos y tabernas cerraran las puertas a las 10 de la noche, precisamente para no tener que dispensar vino gratis. Decían, yo con este gasto no corro, ¿no? Los borrachos a otro lado. Y bueno, y ahí eso sí que tuvo algún efecto, pero
Bueno, pues los borrachos se la ingeniaban para conseguir el alcohol en otro sitio que no fueran las tabernas, ¿no? Es decir, Curro, el botellón antiguo. Exactamente, sí, Ante sí, la conseguir. imposibilidad de ir a los bares, hoy los chiquillos porque piensan que es muy caro, o bueno, por otras muchas razones, bueno, Ujú. pues en la época efectivamente estaban las tabernas cerradas, pero los borrachos, que eran grandes aficionados a beber, pues se buscaban estrategias para seguir montando escándalos y para seguir accediendo al alcohol, ¿no? Claro, realmente era una solución bastante inteligente. Supongo que el gobernador, Melchor Ordóñez y Diana Cárdenas, pensaría: "Oye, yo no puedo cerrar los bares, pero sí puedo hacer que sean los bares quienes tomen la decisión de cerrar por ellos mismos". Aunque, como tú Efectivamente. dices, no funciona exactamente porque seguían consiguiendo alcohol, y el problema seguía exactamente igual, y entonces llegó esa decisión final, que, por poner un poco de contexto, era la de llevar a esos borrachos que iban agrilletados a la Plaza de la Constitución y recibir una reprimenda en público. Pero ahora tienes que explicarla tú en detalle porque es creo que lo más importante de esta historia, lo más curioso. Bueno, pues, pues un castigo ocurre como cuando decimos, ¿no? Casi el castigo de niños chicos, ¿no? O sea, es decir, hasta que no recibe un Ejemplar. escarmiento absolutamente ejemplar, bueno, pues no deja de hacer esa mala acción, ¿no? Bueno, en este caso no era un castigo de niños chicos, era un castigo bastante, muchísimo más expeditivo, porque, bueno, Melchor decidió ir él mismo por las calles, iba acompañado por el jefe de la policía y entonces iba llevando uno a todos los borrachos que iban pescando por la zona, los llevaba a la plaza de las Cuatro Calles y allí, con los grilletes, como tú antes decías, pues eran sometidos a un castigo ejemplar. Además, también hemos contado muchas veces que los castigos ejemplares no lo son si no tienen mucho público alrededor. Es decir, si Claro. la gente no disfruta de ese castigo y de ese escarmiento, en parte como un espectáculo público, que algunos se pasaban bastante de frenada porque eran ajusticiamientos en toda regla, no fue el caso. Y después también, bueno, pues con esos castigos en público, delante de cuantos más vecinos mejor, pues se escenificaba, tenía un carácter casi casi ejemplarizante, ¿no? Es decir, Ujú. mira, si tú cometes esta infracción o cometes este delito, esto es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, las autoridades de la época recurrían mucho a eso. ¿Y qué le hacían? Curro, y aquí viene la madre del cordero, si se me permite la expresión, Sí. pues que los llevaban efectivamente a la plaza y allí les decían, bueno, pues ¿te gusta beber? Pues ahora te vas a hinchar de beber. Y los obligaban a beber 16 cuartillos de agua, que era el equivalente a 8 litros de agua. A 8 litros, o sea, yo lo Imagínate, imagino con esas curro, garrafas de súper que son de claro, 5 o 6 litros, pues más que eso, ¿sabes? bueno, pues tú haz la prueba. Y además, la pobre gente, bueno, los pobres borrachos no, porque era un cáncer en la ciudad, pero que ya Sí, sí. llevaban el estómago bastante lleno de alcohol, bueno, pues tenían además que beberse esos 8 litros extra de agua, que era una tortura absolutamente horrible, ¿no? O sea, Sí, 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 algo dicen algunas de inimaginable. esas crónicas de la época, bueno, que los lamentos se escuchaban a bastantes metros a la redonda, porque el castigo era absolutamente expeditivo. Eran obligados a beberse 8 litros de agua bueno, para que dejaran de Para bajar meterse la en lío. mona. Sí, Y sí. aquello, definitivamente, Curro, fue lo que terminó, o al menos acabó con la mayoría de los borrachos en el entorno, ¿no? Y claro, tú terminabas con los borrachos y también terminabas con los problemas de orden público. Así que Claro, y tú sí, también. efectivamente, hasta que no se aplicó esa mano dura, pues no hubo manera. Sí, sí, totalmente. Tú también estabas diciendo, además, el tema de que se escuchaban los lamentos, ¿no? Entre los vecinos en la zona cercana. Y claro, es que tenemos que recordar que era esa Plaza de la Constitución, esa plaza de las cuatro calles, como se llamaba. Y como tú dices, que es que los bares estaban en lo que hoy es calle Larios, que no era una calle como tal, sino que era todo ese conjunto abigarrado de tabernas, de bares. Y claro, es que a Ujú. unos pocos metros es donde se producían todos esos escarmientos. Y claro que se escuchaban, y claro que llegaban Claro, a los oídos de las personas que claro, podían padecerlo. aquello corrió como la pólvora, eso es lo Ujú. que tú dices. Al final, el único sitio más o menos o el único sitio de referencia en la ciudad en aquella época era la plaza del pueblo, la plaza de la ciudad, que era la Ujú. plaza de las Cuatro Calles. Bueno, en aquel momento ya estaba construida la Alameda, pero la vida seguía circulando en torno a esa plaza. Entonces, el boca a boca corrió como la pólvora, de decir, mira que es que a unos metros están castigando a 2, a 3, a 4, a los que fueran, a beber 1 litro de agua tras otro sin parar, hasta que caían
pues no sé si caerían desmayados, no sé cuál sería el efecto en los cuerpos, pero pues yo me imagino tener que beber 8 litros de agua seguido y No, no, uf, el vómito seguro, eso sí, es sí, seguro, vaya. absolutamente. Y decías también bien, ¿no? Estamos hablando de una época de mediados del siglo XIX donde todavía no estaba construida calle Larios y donde ese trazado de todo ese conjunto absolutamente insalubre y endemoniado de callejuelas, de garitos, de tabernas, de posadas, bueno, pues, pues era un caldo de cultivo perfecto para el escándalo, ¿no? Y además no estaba lejos de la Plaza de las Cuatro Calles, con lo cual tú bebías en un lado, pero automáticamente eras trasladado unos metros más allá para seguir bebiendo, pero para mal, ¿no? Totalmente. Yo creo que en este momento, Ana, tenemos que hacer un paréntesis porque hablamos de precisamente de esas medidas ejemplarizantes y me acuerdo de otro capítulo que hicimos también hace poquitos episodios en el que sí hablábamos de esos ajusticiamientos que se producían precisamente también en la Plaza de la Constitución, algunos de ellos, en los que se ponía fin a la vida de los presos y que volvíamos un poco a lo mismo, ¿no? Que era la manera de hacer una acción ejemplarizante para la sociedad y que al mismo tiempo se convertía en espectáculo. Así es. Y a la gente, le gustaba porque además tenía mucho éxito, ¿no? Tú decías Ujú. bien, hablábamos hace relativamente pocos podcasts de cuando la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución y la horca en Puerta del Mar, ¿no? Eso Había es. muchísimos ajusticiamientos, penas de muerte, que en aquella época, pues, se aplicaban sin problema en la Plaza de las Cuatro Calles, y después también pues, estaba la horca en concreto en Puerta del Mar y no solo la horca, sino que después pues el verdugo en cuestión te cortaba la cabeza, por supuesto allí delante de todos los vecinos y como forma extrema de ese castigo ejemplarizante, pues también contábamos que las cabezas, muchas de ellas, las cabezas o alguna parte de tu cuerpo, los brazos, las Ujú. piernas, se metían en jaulas y se ponían a la entrada de la ciudad, bueno, pues para que la gente viera sobre todo los forasteros que llegaban, ¿no? De decir, oye, pues esta es una ciudad con ley y aquí tengo una jaula con una cabeza que si yo decido pues dedicarme al contrabando o robar o a cualquier actividad ilícita, pues sé que puedo terminar así, ¿no? Entonces, bueno, ahí Fuerte. Curro, no se andaban con chiquitas, para nada. No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Ujú. Y volviendo ya a ese siglo XIX, Melchor Ordóñez y Viana Cárdenas, que era ese gobernador que impuso esa medida, entre otras como las que hemos contado, también fue un personaje curioso que aprobó otras medidas que eran también, bueno, interesantes o raras, ¿no? Si la vemos en distancia, por decirlo de alguna manera, y con la que se pretendía igualmente poner orden, que al fin y al cabo es lo que él quería conseguir en la ciudad. Ujú. Pues sí, él hizo mucho trabajo, además de terminar con los borrachos de Málaga. Y tú decías, bueno, medidas que pueden sonar hoy un tanto extrañas e incluso impensables, ¿no? Hablábamos también, hemos hablado en uno de nuestros podcasts del reglamento de Teodoro Reding, el decálogo Eso para es. ser un buen malagueño y que castigaba con muchísima mano dura a los vagos, ¿no? Bueno, pues Melchor Ordóñez Viana Cárdenas en ese sentido también tuvo algunas decisiones un tanto curiosas. Bueno, por dar alguna de ellas, está dentro del ámbito de la curiosidad, que él puso en marcha el primer reglamento taurino de la época, pero después ya medidas muy curiosas como la orden de Ujú. cerrar las casas, las puertas de las casas en verano a las 11 de la noche y adelantarlo una hora en invierno que obligaba a los vecinos a cerrar a las 10 de la noche. Y después también, por ejemplo, organizar el regado de las macetas en las ventanas, ¿no? No era un tema menor porque ahí cada uno regaba cuando quería y bueno, imagínate, pues a la gente que pasaba por debajo no solo le caía el agua, sino que a veces también le caía el macetazo. Entonces, Claro, bueno, claro. pues el gobernador decidió poner también orden y decidir que el riego de esas plantas tuviera lugar nada más entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Es curioso esas pequeñas pinceladas de ver las preocupaciones que podían existir a nivel de orden en ese siglo XIX o Había que anterior, es había muy que curioso. regular muy bien la ciudad, Curro, porque tú ten Ujú. en cuenta que en esa ciudad, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza una cuestión absolutamente medular, que era la falta de saneamiento, ¿no? O sea, Sí, sí, los totalmente. baños como tal no existían, porque los primeros baños con agua corriente llegaron con Calle Larios. O Eso sea, es. uno de los lujos de las casas de Calle Larios fue que tenían baños con agua corriente. En el resto de la ciudad, todo el saneamiento, bueno, pues llegó muchísimo después. Te estoy hablando casi, como hablábamos muchas veces en estos temas de historia de antes de ayer, ¿no? Entonces, Claro, bueno, sí, pues sí. había que ser muy estricto porque la gente arrojaba literalmente
las aguas del baño por la ventana, la basura, muebles y todo lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces, bueno, el tema del riego de las macetas era algo menor, pero había que ser muy escrupuloso con la ordenanza, porque si no, aquello es que se convertía rápidamente en la ciudad sin ley, ¿no? Totalmente. Hablabas precisamente también de Teodoro Reding, que lo hicimos también hace unos pocos capítulos, su historia, que fue gobernador de Málaga también a principios de ese mismo siglo, a principios de ese siglo Sí, sí. XIX, y que cambió también el mapa de la ciudad, que puso ese orden que también se pretendía y se buscaba. Y hoy en día su estatua, que la gente seguro que lo sabe, pero por recordarlo nunca está de más, se puede encontrar enfrente del mítico Antonio Martín, ¿no? Del Sí, restaurante, en sí. esa plaza nueva que arreglaron y que está su Efectivamente, el, estatua. el mítico Teodoro Reding que ha pasado a la historia como el gobernador más querido a pesar de que estuvo muy poco tiempo. Y Curro, y ahora que me suena, porque voy saltando ahí de un sitio a otro, pero ya que hablamos de castigo en la Plaza de la Constitución, por favor tenemos que hacer referencia al castigo por excelencia de nuestra historia favorita, que Ah, por fue el favor, por ajusticiamiento supuesto. del sobrino de Sancha de Lara, Sí, 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 totalmente. Sí, sí. que Es que aquello Málaga yo creo que fue siempre ha estado vinculado, ¿eh? a A ese mediados. castigo. Ujú. Efectivamente, a mediados del siglo XVII, y que fue, bueno, por recordar a nuestros seguidores, ¿no? Que seguro que Sí, sí. ellos lo tienen en la cabeza, pero Álvaro Torres de Sandoval, bueno, pues era el sobrino de Sancha de Lara y hubo un pequeño desencuentro con el alcaide de la época, con Pedro Olavarría. Se comenta que por un asunto de faldas, pues que tenía al alcaide soliviantado, perdón, sí, al alcaide soliviantado Ujú. porque su mujer, Beatriz de Mungía, pues pretendía al guapísimo sobrino, por lo visto, de doña Sancha de Lara. Y bueno, pues en un corral de comedia, a la llegada de Pedro Lavarría, era costumbre ponerse de pie, él no se puso de pie, parece que hubo ahí un intercambio de palabras y el mejor ejemplo, ¿no? De que en aquella época no se andaban con chiquitas. Ujú. Pedro Lavarría sometió a un juicio sumarísimo a Álvaro Torres de Sandoval por esa cuestión. Estamos hablando de una noche y a la mañana siguiente estaba su cadáver expuesto, el cadáver del adorado sobrino de Sancha de Lara estaba expuesto en la Plaza de las Cuatro Calles, ¿no? Como escarmiento por una cuestión tan nimia como no Sí, levantarse al un paso interés, sí, 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 sí. del Ujú. alcaide, ¿no? Y un asunto de faldas Claro. que muchas veces no se perdonaban y llegaba a cuestiones mayores, ¿no? Pero Sí, ese sí. castigo es uno de los castigos históricos de la historia de la Plaza de las Cuatro Calles y además fue el origen de la venganza de Sancha de Lara y de la leyenda del Palacio de las Siete Cabezas, Exactamente. que, Y no ver que estaba en la solamente Plaza del también. Obispo. Ujú. No ver solamente también lo que tú decías, que digamos que eran los borrachos a los que se le producían esos castigos ejemplarizantes, sino que la gente que tenía un nivel social elevado, como podía ser el caso de Álvaro Torres Sandoval, pues que también podía tener ese castigo, ese futuro sin ningún problema. Ahí no se libraba nadie, Curro. Ujú. Allí tú te pasaba un poco en el cumplimiento de la ley y ya sabía lo que te exponía. Bueno, es curioso, es curioso. Bueno, si quieres ya por rematar, di por qué se llama la plaza de. Oye, sí, la plaza de las siete cabezas, ¿no? El Palacio Ese de las Siete palacio de las Cabezas, siete bueno, cabezas, pues perdón. porque Sancha de Lara, ciega de dolor, después de la muerte de su queridísimo sobrino, consiguió llegar a la corte real y tener el permiso del rey para que ella ejecutara su venganza, ¿no? Bueno, de hecho, el rey firmó la orden de que se ajusticiara, pues ahora si no recuerdo mal, efectivamente al alcaide, a Pedro Lavarría, pero Ujú. también al alguacil que tomó parte, que firmó la orden de la orden de la pena capital, al verdugo, al director de la cárcel, es decir, a 6 personas, y la séptima cabeza simbólica, la de su sobrino. Ujú. El propio Y al Álvaro, sí, final sí, hay que sí. decir que la mujer de Pedro Lavarría se fue de Málaga y de ella nunca más se supo, Exactamente. Es una historia chulísima. Ya la que si no contamos también creo que fue el probablemente segundo o se la tercer hubieran llevado episodio. por delante. Ujú. Totalmente, totalmente. Yo inicialmente cuando no conocí la historia pensaba que iba a ser una de esas siete cabezas, pero no, Sí, no. sí, pues no, Beatriz ella nunca se ella fue supo. más lista y puso pies en polvorosa, como se dice habitualmente. Totalmente. Pues hemos mencionado muchos capítulos que ya hemos hecho. Lo vamos a dejar en las notas del podcast para que la gente pueda consultarlos cuando quiera. El de Teodoro Reding, este de Sancha de Lara, también el de los ajusticiamientos en la Plaza de la Constitución. Y así la gente De la puede cárcel, en la ir Plaza de la retomando. Constitución también. Si es que al final, Eso Curro, es. muchas veces estamos hartos de decirlo, ¿no? Que la historia de Málaga es circular, a mí me gusta recordarlo y que al final todo el siglo XIX está relacionado, pero es que el siglo XVIII y casi XVII también, ¿no? Entonces, Totalmente, bueno, pues totalmente. siempre es agradable ir saltando de un sitio a otro
y que también al otro lado nos sigan, porque bueno, eso es señal de que vamos ensanchando y ensanchando cada vez más los perfiles de la historia de Málaga, ¿no? Y cada vez podemos hablar de más cosas y decir, por cierto. Pues sí, pues sí. Y Eso también está muy animamos a bien. la gente, ¿no? Que descubra esas nuevas historias por si no se ha descubierto hace poco. Y por eso mismo también, si nos descubren hace poco, digo que nos pueden encontrar en Twitter. Yo soy @currof si baja. Y yo soy @Ana Pérez Brián y nos Y encanta ahí, la interacción con la gente. exactamente. Así que lo agradecemos. Yo te lo agradezco una semana más. Y quedamos citados para la semana que viene y seguir contando más historias de Málaga, Ana. Muy bien, Curro, gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.